Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Nos encontramos en la biblioteca de la villa de Teguise y es que hoy se celebra el 300 aniversario del nacimiento de José Clavijo y Fajardo. Fue periodista, científico, dramaturgo, pero además también fue una de las figuras claves de la ilustración en España en el siglo XVIII y también uno de los impulsores de la creación del Museo de Historia Natural de España. Así que arrancamos. Bueno, pues ya saben, estamos en la Biblioteca Municipal de Teguise. Bueno, tenemos aquí atrás al protagonista de hoy, que es José Clavijo y Fajardo. Ya saben, la ilustración en España, la ilustración en Canarias, una de las figuras claves, como decía, del siglo XVIII. Tenemos, yo creo que una de las personas que lo conoce bien, por lo menos en el tiempo. Bueno, cuéntanos, ¿quién es este hombre que tenemos aquí atrás? Bueno, yo creo que fue una de las personalidades más importantes que ha dado Lanzarote. Lo que pasa es que tiene el hándicap de que se desarrolló, como tú muy bien dices, pues hace 300 años, el nacimiento seguramente sería un 18 o 19 de marzo de 1726, y entonces no es tan conocido como figuras más recientes, pero realmente para los que lo han valorado, los que lo han estudiado, desde Agustín Espinosa hasta Ventura d'Oreste o historiadores más recientes, es una figura capital porque realmente en Madrid llegó a ser director de los teatros de los Reales Sitios, director del Real Gabinete de Historia Natural, director de uno de los boletines o periódicos más importantes que fue El Pensador, del Mercurio Histórico y Político, o sea que es una personalidad que se debería conocer, valorar, para ver la importancia de la ilustración en Canarias y en España. Bueno, precisamente por eso se han celebrado estas jornadas. Tú dentro también, porque tú eres profesor de la UNED, también se va a hacer un curso, ¿no? Efectivamente, ayer empezó el curso que va a recorrer un poco el contexto de Clavijo y Fajardo, lo que es el Lanzarote en el siglo XVIII, se habló ayer, o sea, cuál era la realidad económica, social, política, cultural de esa isla, que era, como tú sabes, pues con muchas hambrunas, muchas sequías, muy aislada de las corrientes intelectuales, pero que dio cabida a la aparición de personajes como Clavijo y Fajardo, y ese curso va a seguir a lo largo del año con otros ponentes que hablarán de la ilustración en Canarias y también del mismo Clavijo y Fajardo. Bueno, y para conocerlos, si se quieren acercar hasta la villa, hay justo aquí afuera, en esta plaza Clavijo y Fajardo, una exposición, ¿no? Un poco con una serie de... ¿no? De paneles, sí. Nosotros lo que quisimos es hacer una exposición rigurosa, pero al mismo tiempo didáctica. O sea, que cualquier vecino, cualquier visitante, escolares, adultos, puedan acercarse y tener una primera aproximación a Clavijo y Fajardo. Entonces lo hemos dividido se puede decir que en 3 cubos. En un primero se habla del contexto de Clavijo y Fajardo en Lanzarote y en Canarias. El segundo es su vida en Madrid, cómo se desarrolló en Madrid, qué urdimbres pudo hacer con las personas que vivían allí, cuáles fueron su vida sentimental, su vida literaria. Y por último, el último cubo de lo que habla es de la obra, de su papel en el teatro, de su papel como periodista y pedagogo. Y por último, como tú muy bien dijiste, su papel en el Gabinete de Historia Natural, su papel de desarrollo de la ciencia. Claro, es que hay que tener en cuenta, nació aquí en la villa de Teguise. ¿Se sabe la casa donde nació? Se especula con algunas casas, pero todavía no se ha cerrado realmente la casa en la que él pudo nacer, pero sí se certifica que tuvo que nacer en la villa, aunque tenían también terrenos en el Sobaco, que es el área esta que está por al lado del islote, y después también en Testeina, que es el sitio este que está cercano a la Jeria, y por ahí también tenían fanegadas de tierra y propiedades. Claro, está claro que para en esa época un lanzaroteño poder aspirar a estudios, era una familia pudiente, ¿no? Claro, era una familia pudiente, su padre fue escribano, fue regidor perpetuo. ¿Regidor perpetuo qué? Es como un concejal, como si dijéramos. Era una persona que tenía muchas relaciones en Canarias, o sea, establecía relaciones comerciales con Tenerife, y por lo tanto, como tú bien dices, era una gente que tenía dinero y contactos para que los hijos estudiasen. De hecho, su tío fue el primer prior o uno de los primeros priores del convento de Santo Domingo, y es el que realmente se va a esforzar porque Clavijo y Fajardo estudie. Y cuando el prior se va para Gran Canaria, San Pedro Mártir, ahí en Vegueta, se va a llevar a Clavijo y Fajardo con él y lo va a seguir en los conocimientos de la teología, la filosofía
en Gran Canaria. Claro, podría haber sido el típico hijo, ¿no?, de un pudiente que se hubiese dedicado a eso, pero está claro que era una persona súper inteligente. Claro, después es todo una lotería en las familias, ¿no? Claro. Realmente, o sea, puede aparecer un contexto buenísimo y un hijo súper ilustrado y otro que le gusta otro tipo Porque de además creo empresa. que con 18 o 19 o 20 años se fue a Francia directamente. El tío dominaba el francés. Después Bueno, el francés, el inglés. se especula con que él se vaya a Península, está en Madrid en 1749, y en esos años puede visitar otras partes de España y también Francia. Y en Francia se especula que pudo conocer pues a los pensadores principales de París y de... Sí, al y de ese Diderot, país. al Voltaire, ¿no?, todos estos que recordamos. Es decir, claro, pero era una persona que también supo, ¿no?, rodearse de toda esa figura, porque no es nada fácil llegar de Canarias, llegar a Madrid, una corte, que sabemos lo que es una corte, ¿no?, que está todo muy... Claro. Y empezar a hacerte un hueco y al final fue una persona súper importante dentro del reinado de Carlos III, ¿no? Claro, realmente él llega a Madrid, seguramente tiene ya unos contactos Sí. de algunos ilustrados canarios, porque realmente los ilustrados canarios tenían mucha fuerza en Península. Él allí seguramente entró en gracia con algunas personalidades, el Marqués de Grimaldi, etcétera, etcétera, se especula, y entonces él ahí pudo empezar su ascenso burocrático. Realmente se quería personalidades del perfil de Clavijo y Fajardo, pues se estaba organizando todo el Estado, todas las monarquías, era el centro administrativo, el centro comercial, entonces necesitaban gente que fueran buenos gestores, que supieran idiomas, etcétera, etcétera, para ir explosionando la ilustración en Madrid. Claro, era un coco, hay que decirlo, ¿no? Porque a veces, ¿no?, yo es que sé, hay que poner de relieve. Claro, hablábamos que por qué se fue de Lanzarote a Gran Canaria, se estableció la familia, pero claro, es que coincide, él nació en 1726 y en 1730 fueron las erupciones en la isla de Lanzarote. Claro, sí, no se sabe, pero posiblemente ese contexto, dice, el padre dice, tengo propiedades, tengo cargo y esto aquí no sabemos lo que va a durar. Claro, eso es uno de los posibles motivos por los cuales él pueda salir de Lanzarote en esos años. Lo que pasa es que no se ha establecido el año seguro que se va a Gran Canaria, ¿no? Pero sí, realmente Lanzarote estaba asolada por los volcanes, un estupor tremendo, aunque la villa estaba segura y no llegaron aquí ningún tipo de erupción directa, seguramente ceniza sí, pero no erupción directa, y mucha gente de Lanzarote se fue a las otras islas, o sea, porque tenían a lo mejor contactos, realmente los Clavijos tenían muchos contactos, sobre todo en Tenerife, que familiares, y ellos procedían muchos de la zona de la Orotava y las zonas de porque Tenerife. el padre sí, el padre era de dónde, ¿el padre dónde nació? Esta gente se había nacido y se había desarrollado entre Tenerife y Lanzarote. ¿Y la madre era de aquí, de Lanzarote? Sí, exactamente. Ajá, era Fajardo de toda la vida entonces. Bueno, también tenían entonces, había como un grupo de poder que venía de Tenerife. Sí, que las familias también me imagino que se casaban. Sí, un poco porque él también. Es primo, por ejemplo, de Viera y Clavijo. Ajá. Y Viera y Clavijo nació en el Realejo Alto, son gente que tiene relaciones entre las dos islas comerciales, mandaban a los hijos para establecer vínculos, etcétera, etcétera. Lo que está claro es que todavía queda mucho trabajo por hacer entonces en investigación sobre esa figura, ¿no? Exactamente. Se sigue diciendo que la biografía más potente, todos los que lo han estudiado, la biografía más potente es la que hizo Agustín Espinosa, que fue su tesis doctoral y que hizo pues hace cerca de 100 años, o sea que es como todavía y se está pidiendo que se haga una biografía con los recursos nuevos de la historiografía, o sea, hay que visite los archivos, que ahonde en la personalidad, en su obra, etcétera, etcétera. Aunque se ha avanzado mucho en los últimos años, se ha publicado un montón de artículos. Claro, de hecho yo creo que el archivo de Teguise sí va a ser un trabajo también yo creo que importante, de digitalización de un montón de museos para tenerlo aquí, y seguramente algo se descubrirá también. Claro, se va a ir descubriendo poco a poco. Cuanto más documentos se descubran y cuanto más interés tengan los historiadores, que la idea nuestra es que esto se vaya difundiendo y la figura siga profundizándose y conociendo, seguramente van a aparecer investigaciones y el libro definitivo o cuasi definitivo que se necesita. Bueno, tenemos aquí este cuadro, esto no es antiguo, lo hizo Santiago Alemán, pero hay 2 o 3 cuadros, ¿no? 2 o 3 imágenes, claro, es complicado, que circulan por ahí, sí, de las que se tiene constancia, sí. Y hay una que tú me comentaste antes, que está fuera en la exposición, que si ustedes vienen a verla, es una que tiene un fondo azul, sí, que ese cuadro es propiedad, bueno, esa imagen, hay un cuadro original que está aquí en Lanzarote, ¿no? Efectivamente, sí. Hay varios retratos de Clavijo y Fajardo. Realmente
Mejor seguramente es ese que tú dices que es con una casaca azul y que hizo seguramente un pintor que se llama Insa. Puede ser que lo hiciera Insa. Y después hay otro que es el que se basa Santiago Alemán, que es el de Pereira y Pacheco, que me parece que está hecho en torno a 1805. Y son los dos retratos en vida que se le pudieron hacer a Clavijo y Fajardo, porque él muere en 1806, me parece. Entonces tienes ahí los dos retratos que se le pudieron hacer a él y son muy interesantes para aproximarse uno a cómo era él físicamente e incluso cómo era él anímicamente a través del rostro. Bueno, Félix, muchas gracias por acompañarnos, por esta masterclass de la historia de José Viera. Bueno, claro, es que hay un José Viera y Clavijo. Sí, el primo. El primo, que aparece que tú a veces te metes a buscarlo y te encuentras a él, pero no, estamos hablando de José Clavijo y Fajardo. Así que una pequeña pausa, continuamos en el magazine. Seguimos en el magazine de Biosfera Televisión. Estamos en la Biblioteca Municipal de Teguise. Hoy se celebra el 300 aniversario del nacimiento de José Clavijo y Fajardo. Tenemos también con nosotros al cronista de Teguise, Paco Hernández. Bienvenido, Paco. Hola. Tú aquí no trabajas, tú trabajas en el archivo, ¿no? No, aquí. Ah, ¿tú trabajas aquí en la biblioteca? Este es el despacho. Ah, vale, vale. Sí, entonces... Estamos en casa. Tú me invitas a mí a estar aquí en esta biblioteca. Porque tú dentro de este aniversario, tú vas a hacer, o has hecho, pero se va a presentar en agosto, creo que es, ¿no? La genealogía de... Sí, pero es en agosto cuando se va a presentar. agosto. En agosto. La genealogía del apellido Clavijo. Clavijo. Claro, se presentó hace poco la de los Viñoli, ¿no? Sí, ¿Cuántas han presentado? No, hemos hecho 200 y pico presentaciones de genealogía en estos 35 años. 200 y pico. Entonces, ¿a quién no se la ha hecho? Quedan todavía. ¿Sí? Ahora estamos preparando, ahora viene dentro de, creo que de un mes, viene una familia de Estados Unidos, de Texas, que está relacionado, los ancestros eran los Robaina de Teseguit, y están empeñados en reunirse con las familias de aquí. Le hemos enlazado los Robainas que quedaron aquí y los que se fueron por allá los hemos unido. Y el Robaina, claro, porque hay un Robaina con I latina, uno con Y. Sí, eso depende del cura. Es decir, que es el mismo Robaina. Es el mismo Robaina. Claro, pero cuando se hace una genealogía, nosotros, cualquiera que empezamos a tirar del hilo para llegar a nuestro bisabuelo, es un jaleo de mucho cuidado. Claro que es. Pero claro, Sí, lo que pasa es que Lanzarote, los libros más antiguos que había de nacimiento, matrimonio, de fusión estaban en la parroquia Teguise, pero con el incendio de 1618, de 1680 y el de 1900, el último incendio de la iglesia, donde estaba el archivo al lado de la esquina aquella, se quemaron la mayoría de los libros. El libro más antiguo en Lanzarote es el de Aría, que parte de 1631, por ahí. Por eso nos cuesta trabajo y tenemos que acudir a otros documentos, a los protocolos notariales, para sacar muchas veces la genealogía a partir de la cuarta, quinta generación. Claro, pero esto es un trabajo que yo siempre digo lo mismo, es o te gusta o no se hace. Ah, no, eso por supuesto. La gente se cree que eso es soplar y sacar chorizo. No, eso lleva su trabajo y tiene que gustarte, claro, porque tienes que estar mirando en archivo, mirando toda la documentación. Nosotros tenemos 432.000 fichas de genealogía. 432.000 fichas de genealogía. Llevamos unos 45 años reuniendo papelitos. Y la clasificada, pues tenemos una cuarta parte por ahí, porque no da tiempo tampoco. Claro, es que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, de Clavijo, ¿no? Claro, ahora hay un montón de gente que ahora mismo de aquí son Clavijos, pero claro, esto se saca, tienes que sacar el padre, después del padre los hijos, después de los hijos de los hijos. Claro, y vas tirando, ¿no? Vas haciendo... Clavijo, gracias a que el Gaviño, un señor de Las Palmas, que se dedica también a la genealogía, estudió el origen de los clavijos allá, en Tenerife, que es donde nació, donde aparece el primer clavijo, en 1490. Luego él estudió esa genealogía allí y nosotros estudiamos los clavijos que quedaron por aquí. Y enlazamos, eso lo presentamos hace creo que 8 o 10 años, presentamos el trabajo que habíamos hecho en conjunto
y el que hemos ampliado para presentarlo ahora también en agosto. Él falleció, pero yo continué con el trabajo y esos son los clavijos que vamos a presentar en el mes de agosto. Bueno, entonces, el clavijo este que tenemos aquí atrás, ¿de dónde viene? No, este clavijo sí es de aquí, de Teguise por fin. O sea, lo que pasa es que cuando el apellido Clavijo, todos los clavijos, la mayoría de los clavijos de Canarias, incluida la del presidente, que también hicimos hicimos la genealogía hace hace 7 años por ahí. Desciende de una Ana Clavijo que vivía aquí en Teguise con su tío, que era prior del convento de Santo Domingo. Pues claro, de ahí nace todo. Claro, el convento que me estaba diciendo antes Félix Delgado, que también, que él tenía un tío que era el prior. Ese es el tío que se la llevó. Es decir, que era prima entonces, la Ana Clavijo era prima de él. Una sobrina. Bueno, o tía. Una sobrina. Vale. Y se la llevó para Las Palmas y ahí... Había que casarla bien. Casarla para allá, eso. Pero lo gracioso es que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos aquí el libro de Viera y Clavijo, en la parte de atrás viene la genealogía y le dedican, tiene me parece que 16 páginas a la genealogía. Pues de las 16 páginas, 15 se la dedican a Viera y 1,5 a Clavijo. Hombre, claro. ¿Era Viera y Clavijo? No, eso era porque era de las Islas Grandes. También, ¿verdad? Viera era de Tenerife y toda la ascendencia materna de Viera es de Lanzarote, o sea, el abuelo materno de José de Viera y Clavijo nació en San Bartolomé de Lanzarote. Es decir, que también era el Viera también de Lanzarote. Claro. Y el clavijo ahora aquí se ha mantenido muchísimo, hay muchos clavijos en Lanzarote, claro. Sí, claro que hay. ¿Y de qué parte de así por decir? Claro, ramas, por ejemplo, Mala, en Guatiza también había uno, en Aría, y después hay un repartido por toda la mayor parte está en la zona norte, lo de los clavijos. San Bartolomé también queda, en una rama. El abuelo materno, como decía, de José de Viera, nació en San Bartolomé o sea, el clavijo Perdomo, el clavijo por San Bartolomé y el Perdomo por Aría, o sea que se va a rama. Y por eso no nos citan en los libros de biografía. Claro, no. Es decir, que entonces el próximo 24 además coincide con el Día Internacional de la Genealogía, sí, ese 24 de agosto, ¿no? ¿Hay fiestas del Carmen por aquí o eso? No, en julio. ¿Van a presentarse aquí, en Teguise? Sí, lo hacen en el teatro. Ajá. En el teatro municipal. Nosotros que teníamos preparado... para llenar, para si van a venir un montón de clavijos. Yo espero que vengan un manojito bueno, sí. Hombre, la verdad que eso a veces para que te lo hagan gratis. Porque sí. Hay que pagar, para tú pedir una genealogía, en muchos sitios hay que pagar. Sí, yo nunca he cobrado. No, por eso digo que encima... Sí, cobran, claro, y cobran por generación. Yo recuerdo una señora que estuvo hace un mes por aquí, me decía que cobraban por generación, parece que eran unos 80 o 100 euros por generación. Claro. A partir de la cuarta hacia atrás. Pero es que hay que poner en valor el mérito que tiene, es decir, es que es muchísimo trabajo. Claro que es mucho trabajo. Son horas y además leer... no documentos antiguos, porque estos están ahí escritos que a veces dices tú, esto no, ¿cómo se lee? Ya, bueno, ya tú porque ya tienes ya la práctica. No, aunque tenga práctica, yo siempre se lo llevo también a un compañero, Víctor Bello, aquí para que me haga la traducción, porque no logro entender lo que hago. Lo que teníamos preparado para hoy, precisamente el día que es un espectáculo que se ha suspendido, que donde iba a intervenir la pianista rusa Natalia Nikolaeva, la pintora que vive aquí en Lanzarote, Rufina Santana, y yo iba a narrar una serie de hitos de la historia de Clavijo y Fajardo. Bueno, pues eso ya... Entonces mejor que lo vean ahora en Biosfera Televisión, todo lo que estamos contando de José Viaje y Clavijo. Pero aquí se va a celebrar, ¿no? Hoy la inauguración creo que sí, ¿no? Hoy se va a hacer a inaugurar... Está el tiempo bueno por ahora. Hasta ahora. El tiempo bueno. Bueno, Paco, muchas gracias por darnos a conocer. Ya estaremos, en agosto, sí, ya hablaremos en septiembre, cuando nos traiga todos esos legados. Con todos los clavijos de Lanzarote y de Canarias, evidentemente. Sí, que a todas las islas. Bueno, pues nosotros nada, una pequeña pausa y seguimos aquí en el magazine.
Seguimos en la Biblioteca Municipal de Teguise. Ya saben, hoy se celebra el 300 aniversario del nacimiento de José Clavijo y Fajardo, que lo tenemos aquí atrás, presente en esta biblioteca municipal. Y ahora tenemos con nosotros a la alcaldesa de Teguise, Olivia, bienvenida, y a la concejala del archivo, Mar Boronat, bienvenida. Bueno, bienvenido ustedes, porque claro, yo estoy aquí de prestado hoy, estoy de prestado en la biblioteca municipal. La verdad es que este sitio da gusto ver, hace frío aquí dentro, pero son sitios acogedores, ¿no? Sí, la verdad que para mí por lo menos yo es que le tengo un cariño especial a esta biblioteca. Fue en la legislatura en la que yo era concejala de bibliotecas, creo que fue la primera legislatura, y fue donde montamos este proyecto. O sea, esto no existía esta biblioteca aquí en este edificio, y la verdad que fue un trabajo importante que hicimos desde el área, con Marucci, con Paco, con los compañeros que estaban en ese momento, y conseguimos pues sacar este proyecto, que yo creo pues que al final el lugar, no solamente el edificio, sino donde está ubicado, que está en mitad del conjunto histórico, pues era el ideal para albergar una biblioteca tan única, pues por su forma, aquí en la Villa de Teguise. Aunque estamos en una biblioteca con mucha historia, pero también tiene ese presente, porque antes nos dijeron no hablen mucho porque hay 2 o 3 chicas estudiando. Sí, es decir, que pueden venir aquí a estudiar. Sí. Gracias a Dios se usa mucho, tenemos muchos usuarios, viene la gente a retirar libros también, de lectura, de investigación, viene gente a estudiar, vienen también los niños, y luego también pues del área de biblioteca intentamos dinamizar y siempre hacer alguna cosita aquí, algún taller, alguna charla, alguna conferencia, actividades para los niños, pues para darle vida también a la biblioteca. Bueno, ahora hablaremos con Mar de eso, de la biblioteca y del archivo, pero claro, si hablamos de Teguise, hablamos de historia, ¿no? Y yo creo que estos 300 años de esta figura, porque, claro, a lo mejor alguien lo ha oído, pero es que estamos hablando de un lanzaroteño que tuvo un poder enorme en el siglo XVIII dentro de la corte de Carlos III. Exactamente. Ayer, cuando tuvimos la oportunidad de inaugurar esta exposición que hemos puesto aquí en la calle, con Félix, el compañero del área de cultura, y nos lo explicaba y nos decía, ¿no?, la importancia, que no éramos conscientes de la importancia y el valor que tenía la figura de José Clavijo y Fajardo a nivel nacional e internacional, ¿no? Y lo importante que fue su trabajo, su investigación, y que sea una persona de Teguise, nacida en Teguise, pues que nos tenía que llenar de orgullo, ¿no? Y no nos podemos olvidar, al final, como decías, Teguise es la cuna de la historia de Canarias, y nosotros tenemos el deber de mantener esa historia y de no olvidarnos de las grandes personas y las grandes figuras, las grandes personalidades que hicieron tanto por Canarias y por España en general, pero que además son gente de aquí, ¿no? Y eso tenemos que ponerlo en valor. Y la historia además también es con la conservación de este casco histórico, único en Canarias, único en Lanzarote, y ahí sí que hay un trabajo importante que tiene que hacer el ayuntamiento, porque esto no se puede parar. Exacto, tiene que hacer el ayuntamiento, y es verdad que lo hacemos de la mano también de los privados, de la gente que ha decidido pues afincarse aquí, de los vecinos que llevan muchísimos años viviendo en el conjunto histórico y que también se empeñan en mantener sus viviendas que forman parte del conjunto histórico. Tenemos también el Hotel Palacio Ico, que pues también le da un empuje y un empaque mucho más de mayor categoría al conjunto histórico. Tenemos también el Hotel de la Casa de las Flores, dos hoteles emblemáticos que también pues le da caché al conjunto histórico, y también está ya en construcción, y hay un proyecto para hacer otro hotel emblemático aquí en el conjunto histórico, y bueno, nuestro trabajo es mantener pues todos estos edificios que son públicos, pues el archivo, la biblioteca, la Casa Museo del Timple, pues la Casa de la Cultura, la parte también de donde está la Escuela de Música, que también es importante, o sea, mantener nuestros edificios y mantener el entorno lo mejor posible. Bueno, Mar, el archivo, ¿qué significa este 300 aniversario para el archivo de Teguise? Hombre, es importante tener en cuenta que José Clavijo y Fajardo fue oficial de archivo de la primera Secretaría de Estado. Entonces, partiendo de eso... De Carlos III. Sí, y partiendo... Para llegar ahí, madre mía. Y partiendo de eso, pues estamos haciendo un trabajo muy importante de investigación, Madrid, Simancas, donde yo tuve la oportunidad de ir al Museo de Ciencias Naturales, y ahí es cuando te das cuenta de wow, o sea, alucinaron, le tienen súper presente,
y de hecho vamos, bueno, vienen cosas, vienen colaboraciones porque sí están muy por la labor, porque le consideran muy importante en la historia. De hecho, hay una investigación hecha para la digitalización de un montón de documentos relacionados con José Clavijo y Fajardo para que estén aquí en la isla de Lanzarote, ¿no? Sí, exacto. Ese es nuestro trabajo y bueno, está trabajando mucho en ello, aprovechando este aniversario. Claro, de hecho hoy va a estar aquí, ¿no?, un exdirector del Museo de Historia Natural que, claro, que se va a abrir las puertas también al museo, es decir, nos van a abrir las puertas, ¿no?, por decirlo de alguna forma, para poder recopilar, que eso no es nada fácil. Sí, lo vamos a firmar con el CSIC, entonces nos va a abrir mucho las puertas a Teguise, un poco de Teguise al exterior. Claro, porque, bueno, de hecho se puede entrar en la página web del archivo de Teguise, hay muchísimas historias, muchísimos datos recopilados de lanzaroteños ilustres, y que yo creo que, claro, va a tener un papel predominante José Clavijo y Fajardo, ¿no? Sí, correcto. Y aparte también con el trabajo de genealogía, que se va a intentar, bueno, Paco ya lo habrá explicado, se va a intentar unir a todos los Clavijo, y se va a hacer un trabajo también muy bonito, interesante. El presidente del gobierno ya tiene su árbol genealógico que se lo hizo Paco aquí, que es Clavijo. Y gratis, lo que estaba diciendo. Que no a todo el mundo se lo hace gratis. No, porque hay que tener en cuenta que vale dinero, ¿eh? Sí. Hacer porque es un trabajo muy costoso, con mucho tiempo, y la verdad es que eso es lo que se está haciendo desde el archivo de Teguise, la labor de Paco Hernández y también de los trabajadores, evidentemente, porque aquí todo también es un conjunto. Yo creo que eso podemos presumir de tener algo que no tienen, yo creo que poquísimos ayuntamientos de Canarias. Sí, no, o y de además nivel de España. La cantidad de gente que nos manda correos, a mí me llegan muchos a alcaldía directamente, otros que llegan directamente al archivo, de gente que, pues, de Uruguay, de Venezuela, de México, de Argentina, de un montón de países que contactan con nosotros para buscar sus antepasados, ¿no? Y para que le podamos facilitar esa parte de la genealogía que no conocen, y Paco pues enseguida se pone a disposición, contacta con ellos y les ayuda muchísimo, ¿no? Yo creo que eso es un valor importantísimo que tiene Teguise y que no tiene otro municipio. Mira que era un pueblo chico, pero mira que hay teguiseños por el mundo, ¿eh? Sí, no, y ayer cuando escuchaba... Si hacemos este programa que hacía era... Madrileños por el mundo, pues ¿no? teguiseños por Exacto, el mundo, sí. Bueno, nos faltaría programa por ser. Exacto, y además ayer cuando escuchaba a Félix, cuando nos estaba explicando la exposición, y decía que en el siglo XVIII habían 9.000 habitantes en Teguise. 9.000 habitantes son un montón. Bueno, más que la Isla del Hierro casi ahora mismo. Es que Teguise actualmente tiene 25.000, pero vamos a ver, estamos hablando de hace 300 años y ya tenía 9.000, porque claro, la mayor parte de la gente, de las personas vivían aquí en este municipio, en Teguise, en la capital, ¿no? Es como si ahora trasladamos a Recife, ¿no? Exactamente, la importancia. Y luego cuando hablabas del tema cuando Mar hablaba de la importancia de tener esos nexos, ¿no?, con otros archivos importantes y con otros organismos, también hay imágenes aquí que son únicas en Canarias, imágenes en esa exposición traídas de La Palma, del archivo de Archiveros de La Palma, que no existían y no existen, están ahora mismo aquí en Teguise, y la gente las puede ver, bueno, aquí por cierto, son únicas. Claro, ya decíamos que esta noche se ha suspendido, pero la exposición esta se mantendrá un tiempito, ¿no? Sí, para además aquellos que este fin de semana, si no quieren, se queden en sus casas, pero que pueden venir. Sí, además es una exposición que está en la calle, ha quedado muy bien, y que pueden disfrutar en cualquier momento que quieran pasarse por aquí, por la villa. Que por cierto, hoy ya se va a poner la placa de José Clavijo y Fajardo, que se va a llamar así el archivo, ¿no? Sí, sí. Eso es nuestra deuda histórica. Eso es lo que hemos podido conservar hoy, porque por el tiempo se ha tenido que cancelar la conferencia y lo de esta noche también, que era como el acto institucional. Bueno, esta es lo voy a decir yo, porque ustedes no lo van a decir, pero el Teatro Insular, uno de los nombres que se barajaba, era el de José Clavijo y Fajardo, y al final pues eso fue yo creo que se tenía que haber decidido de forma, ¿no?, es decir, no hacer una... Sí, hicieron una encuesta o algo, una votación popular o algo de esto, sí. Con todos los respetos al Salinero, que no hizo ninguna obra de teatro, pero yo creo que José Clavijo y Fajardo sí tenía que tener, porque fue un dramaturgo muy importante. De hecho, en su revista también del Pensador, pues hablaba también del teatro, de las corrientes. Bueno, es decir, que
Una pena, pero bueno, ya tenemos el archivo. Sí, exacto. Yo creo que en este sentido debemos nosotros, la parte política, debemos de guiarnos por los que entienden de esto, y los que entienden de esto son los técnicos municipales, la gente que está en este mundo, y al final lo hablábamos también en el pleno, ¿no? Porque esto se llevó al pleno, se votó en el pleno, y algún compañero del grupo de la oposición comentaba que bueno, que por qué José Clavijo y Fajardo, que por qué no se ponía el nombre a una persona que hubiera hecho algo en Teguise más recientemente. Y claro, yo les decía, pero vamos a ver, esto es un tema histórico y es algo que está avalado por la técnico del archivo, por Marucci y por todas las personas que han pasado por ese archivo, y que al final son ellos los que quieren darle la importancia que tiene el archivo histórico de Teguise, el mejor archivo de Canarias, donde nace la historia de Canarias, y esa importancia se la damos dándole un nombre de una persona que ha sido única. Siempre pasa, si José Clavijo y Fajardo hubiesen nacido en Gran Canaria, en Tenerife, bueno, habría de todo, se hubiese hecho de todo. Haber nacido de Lanzarote, irse en Gran Canaria, pocos años, irse después a Madrid, pues la verdad que si no somos nosotros los que, ¿no?, sacamos ese valor de la historia, no nos lo van a hacer los demás, ¿no? Exactamente, así que yo creo que ha sido una buena decisión, un buen planteamiento por parte del archivo de poner este nombre, y bueno, pues ahora a las 11 ya quedará reflejado en esa placa. Bueno, decía que estamos en la biblioteca porque aquí se hacen actividades, ¿no? Sí, muchas aquí. Bueno, como decía Olivia, aquí aparte de los estudios se quedan para hacer trabajos, pues ahí están las presentaciones de los libros, que cada vez son más, a mí me llegan, gracias a Dios la gente sigue escribiendo, y luego pues desde biblioteca también, bueno, tenemos... ¿Hay alguna actividad así prevista para los próximos...? Pues ahora estamos organizando la parte con el Día del Libro, estamos ahí en ello. Es decir, que para el Día del Libro va a haber muchísimas cosas aquí, ¿no? Pero luego presentaciones de libros y todo se están haciendo continuamente. Bueno, pues muchas gracias. Hemos grabado el magazine, no sé ya ni cuál es mi cámara, como se suele decir. Hemos grabado este programa antes de la inauguración oficial, así que muchas gracias. Ahora ustedes tienen que ir ahí a cortar la cinta, ¿o no hay cinta? No, cinta no. Hay una, la bandera. Una banderita. La plaquita. Nada, muchas gracias. Nosotros, pues nada, una pequeña pausa y seguimos aquí en el magazine desde la Biblioteca Municipal de Teguise. Continuamos celebrando el 300 aniversario de José Clavijo y Fajardo. Estamos en la Biblioteca Municipal de Teguise. Ahora estamos con Manuel Ortiz, ya sabe que lo hemos traído no solo porque él pues da clases de teatro en la UNED, y creo que además también conoce la figura teatral, porque lo hemos dicho, era dramaturgo, además de periodista, de político, de científico, es decir, hablamos de una persona relevante en la ilustración del siglo XVIII. Te hemos traído hoy a la Biblioteca Municipal de Teguise, aunque tú vives cerquita de aquí, ¿no? Vivo a menos de 5 minutos, bueno, o sea que ni me ha costado. Ni te ha costado. Buenos días. Te has dado un paseíto. Y bien. Y ahora después vas a la inauguración de esa placa del Archivo Municipal de José. Sí, voy al archivo Clavijo, ahora. Que lo tenemos aquí atrás. Hombre. Claro, hablamos de la ilustración, es decir, de esos personajes que sabían de todo. No es como, yo digo, no es como los tertulianos de hoy día que aparecen en la tele, que quieren saber de todo y no saben de nada. De nada. Pero hablamos de personas que sí sabían de prácticamente de todo. Claro, era un saber enciclopédico, que para ellos lo importante era renovar pues todas las costumbres que venían del barroco, que estaba todo muy infectado por lo popular, y ellos detestaban ese olor a populacho, valga un poco el entendido. Ya que Lope de Vega decía, es que para el pueblo hay que darle, al vulgo hay que darle lo que ellos entiendan. Y ya llegaron toda esta gente con la corriente francesa de la Ilustración, el despotismo ilustrado, los grandes filósofos, Voltaire, Montesquieu, Diderot, y con toda la Revolución Francesa, y quisieron cambiar de sopetón todos esos hábitos, malos hábitos, y claro, era a través de la Ilustración, a través de las letras, a través de las humanidades, a través de la ciencia, a través de la música, que eso costó. Y este señor, pues habría que revalorizarlo porque, hombre, nació en una ciudad como Teguise hace 300 años y tuvo la suerte de nacer en una familia bien y poder llevarlo luego a Las Palmas y recibir una educación a la antigua usanza. Latín, griego, historia, música, oratoria, y todo hace que él sienta esa curiosidad de decir, con todo esto que sé, y me voy a Madrid a la corte de Carlos III,
tuvo padrino, porque si normalmente no llegas tú a la corte si no tienes padrino, pero lo aprovechó. Y después a Francia, que estaba en ese momento, bueno, esa ebullición precisamente de la Ilustración, ¿no? Justo la Ilustración, que era vamos a romper con todo lo anterior, que era pues mucha demagogia, mucha superstición, demasiado importancia darle al pueblo, porque uno de los lemas de la Ilustración del siglo XVIII es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Entonces, claro, y además fue un gran teórico del teatro. Sí, era... Decir, a través del Pensador, creo que era una de las revistas, de las revistas. Hay muchísimos artículos relacionados con pues el teatro. Sí. Es que el teatro en esta época, siguiendo la tradición del barroco, con Lope de Vega, Calderón, Tirso de Molina, eso había que imaginárselo. Era tan fuerte la tradición teatral que llegó hasta 1750, es decir, hasta la mitad del siglo XVIII, que se llamó lo que era la época del rococó. Claro, era el público, realmente, qué diversiones tenía en este momento, los toros y el teatro. Y entonces, claro, este hombre que diciendo, bueno, si yo quiero reformar parte de esos hábitos que tiene la gente, de malas costumbres, de estar poco europeizados, pues tengo que introducir reformas a través de un espectáculo de masas, el teatro. Sí, claro, que hoy no había cine, evidentemente. No había cine, no había, era toros o teatro. Y el teatro era el gran espectáculo popular por excelencia. ¿Qué ocurre? Que había dos tipos de teatro. El teatro popular, de corral de comedias, donde la gente iba, que tenía poco poder económico, y por 4 perras. Sería como hoy día la película de Torrente, por ejemplo. Básicamente, que tiene un montón de público, y después hay otro tipo de película. Claro, que aparece otro tipo de cine mucho más de culto, y entonces él fue nombrado director del Teatro de los Reales Sitios de Madrid. Eso es un teatro de corte. Entonces, sí, que lo que se ponía ahí iba a tener influencia en todos los teatros de España. En todos los teatros de España, porque, claro, venía de arriba, eso es totalmente vertical. Y entonces, bueno, si se hace en Madrid y tú dices cómo se tiene que hacer ahora el teatro, y tiras de Aristóteles, no quiero poner muy pedante a estas horas de la mañana, pero Lope de Vega, Calderón y toda esta gente dijo, ¿Aristóteles? Eso huele a naftalina. No, hay que darle al pueblo lo que gusta al pueblo. Llega esta gente del siglo XVIII con su nueva influencia de la filosofía francesa, Rousseau, Montesquieu, y dice, hay que recuperar a Aristóteles. ¿Y eso qué significaba? Pues teatro más aburrido. Las tres unidades que tiene que pasar en 24 horas, una sola acción y en un solo día, todo. O sea que entonces, esto que tiene que ser verosímil, no puede haber elementos fantasiosos. Eso era lo que realmente le gustaba al público barroco y al siglo XVIII también, pero esta gente no podía admitir que el teatro eso fuese, además la gente iba al teatro a todo, claro. Pero a todo significa a todo, a comer, a beber, a tontear, a que te vieran, a dejarse ver, a mirar, y luego qué tipo de obras son las que hacían. De hecho, creo que también hubo una polémica muy importante por el tema de que antes se representaban lo de los autos sacramentales, ¿no? Así que era algo de religión, pero que se hacía en el teatro, y este hombre dijo, no, ya hemos llegado ya hasta aquí. Claro, los autos sacramentales era algo fundamental a finales del siglo XVII y parte del XVIII, que eran unas alegorías, es como los pasos de Semana Santa, para que nos hagamos la idea, y quedan retazos en lo que es la fiesta del Corpus Christi, en la península, por ejemplo, Sevilla, Toledo, Granada, que sacan imágenes de carácter alegórico. En aquel tiempo, alegórico significa el bien, el mal, la lujuria, la ira, y eso el público estaba encantado, pero eran espectáculos de calle, que ni siquiera lo sacaban del teatro. Claro, eso fomentaba, según este tipo de mente tan racionalista, fomentaba la superstición, porque tú veías ahí a la cólera, aparece ahí luego la ira, y eso no se podía consentir, porque todo eso al final hacía que el público que estuviese en la calle salía pues mal, desde el punto de vista bueno, pues para ellos. Él quiso también cortar con todo eso. Él cortó. Y después hay otro capítulo de lo de los amoríos. Porque eso es punto y aparte. Era amorío, pero que se llevó al teatro. Sí, porque al final Goethe, el alemán romántico... Vamos a empezar antes. Él estuvo en Francia, ¿no? Sí, hablaba perfectamente francés, porque esta gente hablaba en distintos idiomas. Sí, y entonces, como tenía también ese poder económico y estaba a través de la corte, ellos viajaban. Y viajaban, pues claro, a Alemania, a Gran Bretaña, a Francia, a Italia.
formaba parte de su idiosincrasia. Bueno, pues a Madrid fue una francesita. Una francesita, no cualquiera, porque era hermana de Beaumarchais, era la hermana pequeña de Beaumarchais, que era entre ellos uno de los asesores de Luis XIV, del rey francés, y se enamoró de este señor, de Teguise. Y él hizo que, él le dijo a ella que también estaba enamorado. También, porque había una atracción, yo creo que ahí entre los dos, entre Lisette y José Clavijo Fajardo, había una atracción física muy potente, porque aparte ellos tenían ya, ella tenía 33 y él 37, es decir, no eran niños. No, para esa época ya tenía que haber estado casado. Casados y él no quería ningún tipo de compromiso. Yo creo que lo que sentía él, sobre todo hacia ella, era una atracción física pura y dura. De tal forma que, claro, en aquella época, siendo tan conocidos, le obligaban un poco que, oye, mira, que estás teniendo y quiero un compromiso para que te cases. Y él siempre intentaba. Y el hermano vino de París para decirle, oye niño, ¿aquí te casas con esta o qué pasa? Y vino Beaumarchais, que tenía era muy buen político, era casi maquiavélico, y llegó a Madrid exclusivamente a obligar a José Clavijo y Fajardo a que tuviera un compromiso de matrimonio con su hermana pequeña. Y Naranja de la China. Sí, al final terminó soltero. Ya sabemos que el señor Clavijo Fajardo terminó soltero y sin hijos reconocidos. Claro. Porque otra de las cosas curiosas que no se sabe y que yo sigo investigando y no sé dónde están, es las cartas. El género epistolar de este señor, que en esta época del siglo XVIII es tan importante, ¿dónde están las cartas? Que realmente ahí se sabe cuál era el Clavijo y Fajardo de andar por casa. Porque el hombre de Estado, el traductor, el político, eso ya lo sabemos porque están ahí los historiadores. Pero ¿y ese punto tan íntimo de las cartas, dónde están? ¿En algún museo? Bueno, ¿La entonces familia? Creo que este francés como que le hizo una obra de teatro, ¿no? Este francés que escribió, entre otras cosas, Las bodas de Fígaro, que luego Mozart le puso música, era novelista. Y entonces, estamos hablando de obras mayores. Hombre, estamos hablando de obras mayores. Y de un autor importante. Estamos hablando de obras mayores. Entonces él escribió una novelita y esa novelita luego, con la divulgación que llevaba a través de Europa, y le llegó. Pero esa novelita hablaba de forma indirecta de él. De una forma metafórica, no ponía nombres concretos, pero era la historia que mantenía Clavijo y Fajardo con su hermana. Y lo ponía, lógicamente, a caer de un burro. Esa historia se divulgó y le llegó al prerromántico alemán Goethe. Que es también otra de las grandes autores del teatro a nivel de toda la vida. Y como filósofo y como hombre culto, es decir, lo que es el romanticismo tal como nos llega es a través de Inglaterra y a través de Alemania. Y Goethe es una de las bases. Y le escribió una obra. Y escribió una obra. Que se llama Clavijo. Esa J alemana. Sí, pues Clavijo. Y tuvo cierto éxito. Yo la he leído. Tampoco es desde el punto de vista literario. Creo como que se la hizo como en 2 o 3 días porque un amante de él también le dijo, quiero que me hagas una obra. Que me hagas algo. Y entonces, pues, la verdad es que como desde el punto de vista histórico, pues nada, es el chascarrillo de decir, pues mira, que allí en la corte de Carlos III... Claro, que me imagino las habladidurías en esa época. Bueno, eso debía ser en aquella época tremendo, sobre todo el boca a boca y en esos ámbitos cortesanos. Pero yo creo que el señor Clavijo Fajardo esas cosas les daba igual, porque también he averiguado que como él tenía mando en plaza en los teatros, él tuvo relación con más de una actriz. Sí, me imagino. Sobre todo con una sevillana que se llamaba Rosario Fernández la Tirana, que luego fue amante de Francisco de Goya, porque al final todo se enrolla. Pues cuando ella vino de Sevilla con una compañía de Pablo Olavide, pues claro, a trabajar a los teatros del señor Clavijo Fajardo, que él regentaba, pues seguramente ahí hubo más de un roce. Por eso cuando hablamos de este 300 aniversario, yo creo que tenemos que poner en valor la figura de este señor. Sí, y el punto de la recuperación humanística de todo lo que son esos valores que hoy día pues casi se van perdiendo, y hay que recuperar la enseñanza, la honestidad, la humanidad. Y justamente el señor Clavijo Fajardo, a través de su filosofía, de sus escritos, de sus traducciones, pues lo que hizo dentro de su buena fe, pues vamos a divulgar la civilización, la cultura, para romper con todo lo anterior que era algo supersticioso. También hay que reconocer que este señor fue censor.
con todo lo que supone. Bueno, pero bueno, eso son... Tampoco vamos a entrar en detalles. Tampoco vamos a entrar en detalles. No, pero yo siempre se lo dije antes a la alcaldesa, que si llega a haber nacido en Gran Canaria, en Madrid, todavía hubiese habido muchísimos lugares reconocidos a la figura de José Clavijo. Si este señor hubiese nacido en Madrid, Barcelona, estaría... Yo lo conocí estudiando la carrera, pero casi de soslayo. Aquí tenemos una plaza en Teguise, que está aquí Que justo, está aquí. la plaza, y ahora vamos a tener un archivo. Bueno, a ver si vamos poquito a poco. Hay que revalorizar este tipo de figuras. Bueno, y en la UNED, ¿qué estamos trabajando este año? Bueno, en la UNED estamos como siempre a tope, o sea que estamos ¿A trabajando... quién nos ha tocado este año? Este año estamos trabajando los personajes de Shakespeare, que ayer tuve clase con ellos, que como estaba con la lluvia, hubo alguna parte del alumnado que cogió un poco de miedo, pero vinieron y estamos trabajando a Shylock, a Cleopatra, a Ofelia, a Hamlet. Pero va a haber una representación al final. Habrá la representación, que hay fecha ya, el 3 de abril. ¿Ya? Perdón. El 3 de junio. Vale. El 3 de junio en la Casa de la Juventud a las 6 de la tarde. Bueno, pues ya hablaremos de eso, porque Ya yo hablaremos. quiero tener también a Shakespeare en mi programa. Y lo tendrás. Bueno, una pequeña pausa y seguimos aquí en la Biblioteca Municipal de Teguise. Bueno, vamos a terminar este especial sobre José Clavijo y Fajardo aquí en la Biblioteca Municipal de Teguise. Ya saben, se cumple el 300 aniversario de su nacimiento. Y tenemos al presidente de la Fundación, José Clavijo y Fajardo. Ya te hemos tenido en varias ocasiones en el estudio, pero bueno, hoy es ese día, ¿no? Un 19 de marzo de 1726, mira que hace tiempo ya, ¿eh? Lo tenemos aquí atrás, lo hemos traído. No. Lo hemos traído. Bueno, hoy es el inicio, ¿no?, de esos actos. Bueno, fue anoche, pero hoy también porque se le va a poner el nombre al archivo de José Clavijo Fajardo, ¿no? Yo creo que tenemos todavía retos pendientes de agradecer a José Clavijo Fajardo en Teguise y en Lanzarote, ¿no? Y la iniciativa que ha hecho el Ayuntamiento de Teguise de ponerle nombre a nada más y nada menos que el Archivo Histórico de Teguise, para nosotros es una enorme satisfacción. Y hoy anoche empezaba, y ahora va a haber una larga lista de actos para celebrar esta efeméride, ¿no?, este aniversario, ¿no? Anoche lo comenzábamos con una exposición que está justo aquí al lado, en la Plaza Clavijo y Fajardo, una exposición de don Félix Delgado, del doctor Félix Delgado, sobre la vida y obra de José Clavijo y Fajardo, y también el contexto histórico que nos ofreció anoche el profesor de la Universidad de Las Palmas, Fernando Bruqueta, sobre el contexto histórico del Teguise de José Clavijo y Fajardo, nada más ni nada menos que hace 300 años, y las cosas tienen un valor impresionante. Si nosotros sabemos las circunstancias que se vivían aquí, en Teguise o en Lanzarote, hace 300 años, de una penuria terrible, de una sequía que decían bíblica, de un montón de personas... Que coincidió además, años después, de su nacimiento con las erupciones volcánicas. Con las erupciones. Los 5 años que eso tendría que haber sido un infierno. Bueno, pues con 5 años tendría en aquel momento José Clavijo y Fajardo, cuando suceden los acontecimientos de Timanfaya. Pero ya no solo es el tema del volcán, sino la sequía, la penuria más absoluta que se vivía en aquellos momentos en la isla de Lanzarote. Bueno, se trasladaron a Gran Canaria, y ya de Gran Canaria ya fue a Madrid, y ya conocemos su vida. Claro, pero para todo esto es el Ayuntamiento y la Fundación que han hecho eso, ¿no? Va a haber actividades hasta final de año, ¿no? Vamos a tener actividades hasta el día 2 de diciembre, que vamos a cerrarlo con quien fuera rector de la Universidad de Las Palmas y profesor de la misma, Manuel Lobo Cabrera, sobre pues, un compendio de todos los actos del año, que van a ser actos de
diversa índole, desde el punto de vista teatral, desde el punto de vista de la naturaleza, desde el punto de vista también de la música. En definitiva, hacer un largo recorrido por todo lo que ha significado la obra de José Clavijo y Fajardo. Extraer la ilustración a estos tiempos, ¿no? De lo que supuso también la ilustración y el papel que jugó él en Madrid. Es precisamente nuestro lema, el lema del aniversario es 300 años de ilustración desde Canarias. El que sea desde Canarias, el que sea un referente para Lanzarote y para Canarias, en nada más y nada menos que siendo director del Museo Nacional de Ciencias Naturales, miembro de las academias científicas, no solo de España, sino también de la prestigiosa Academia de las Ciencias de Berlín, de Copenhague, siendo director de muchos de los teatros de la corte, archivero mayor del reino. Desde luego para nosotros se nos hincha el pecho hablando de José Clavijo y Fajardo. Y hay que seguir, desde luego decíamos que solo en Lanzarote está la plaza José Viera, José Clavijo y Fajardo, el archivo ahora, pero yo creo que hay que seguir por ahí. Sí, yo creo que son retos que tenemos pendientes, ¿no? Retos que tienen que ver con agradecer la asistencia de José Clavijo y Fajardo. Tenemos aquí, justo al lado de la biblioteca, la plaza Clavijo y Fajardo. En Arrecife tenemos una calle, José Clavijo y Fajardo, pero es verdad que nos haría falta algo más dentro de la isla. En realidad nosotros no pretendemos que ahora veneremos a José Clavijo y Fajardo, ni siquiera que artificialmente lo pongamos, sino simplemente que veamos cuál es la vigencia de ese personaje en la actualidad. De su legado. Desde el punto de vista periodístico, es difícil concebir el periodismo en España sin un pionero como José Clavijo y Fajardo, alguien que empezó a hacer periodismo de opinión, periodismo crítico, con una concepción moral de la sociedad, con unos valores de la época que en estos momentos están... y que además rompía con lo que de esa época, que no era nada fácil también escribir de esa manera. Nada fácil y menos en ese tiempo. Y bueno, el valor que tiene es realmente incalculable. Bueno, muchas gracias, Mario, ya seguiremos en contacto y a todos ustedes también gracias por acompañarnos desde la villa de Teguise. Así que nos vemos mañana a la misma hora para seguir contándoles pues nuevas historias.